Sí. ¿Sabe que nosotros tenemos algo más grande de parte de Dios? No solo nosotros, ¿no? La iglesia en general. Y Dios, si usted no lo ha notado, quizás no ha habido nada externo, pero Dios está haciendo una reforma en nuestras vidas primero. Y Dios está transformando la iglesia, creo yo, realmente lo creo, a una manera donde Él a la forma que Él la ha diseñado. Pero claro, hay que ir paso a paso. Algunas personas están esperando, ¿no? ¿Y por qué no cambia la manera de hacer la reunión? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia la alabanza? ¿No se trae un grupo musical mejor? No sé. Pero ¿sabe qué? Dios está trabajando, está queriendo trabajar primero en sus corazones y en el mío. Primero la reforma va a venir en la persona, en cada uno de ustedes. Algunos me han dicho que la alabanza que tiene, ¿por qué no vienen temprano? No, es que la alabanza no está bien. Pero ¿saben? Quiero decirle que usted, con su asistencia y con el gozo con el que usted canta, usted hace la alabanza. La alabanza no la hace el grupo de aquí, la hace cada uno de ustedes. Otra cosa que quiero decirles como congregación es que en el estudio de los días miércoles, que por cierto, a veces muy pocos lo ven, pero ahí Dios nos está dirigiendo a nosotros específicamente. La iglesia de Corinto es una fotografía de la iglesia en general de este tiempo, es una foto casi exacta, ¿verdad? Solo trasladada al tiempo. Pero lo que Dios quiere hacer es muy grande. El domingo pasado yo entendí algo muy importante cuando veíamos el capítulo 14, que habla de las dadas en lenguas y habla de la profecía. Pero en realidad lo que Dios estaba diciendo ahí es que el hablar en lenguas es un recurso de Dios, es un don de Dios para edificación personal. Por eso Él dice que en la reunión no debe hablarse en lenguas, o sea, no debe hablarse mucho. Si uno empieza a hablar en lenguas, dice, venir en oración, interpretarla. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Y ¿sabe qué? Ahí me vino, y todo lo que se hace dentro de la iglesia, es lo que dice Pablo, debe ser para edificación de la iglesia. Y ahí empezó a venir a mí algo grande de parte de Dios, algo muy importante. Hay una actitud en la iglesia evangélica de hoy que se viene de su casa como sea a la congregación a recibir, a ser edificado en la congregación. Pero el apóstol Pablo dice en este capítulo 14 que las personas deberían edificarse en sus casas, ¿no? Está hablando ahí específicamente del don de lenguas, ¿verdad? Pero oración, lectura y estudio de la palabra debe ser en su casa. ¿Para qué? Para que cuando usted, no yo también, no, todos, vengamos a este lugar, estemos llenos de Dios. Y pueda usted usar los dones que a usted le ha dado, que no son los mismos que yo tengo. Para que cuando usted venga a la iglesia, usted edifique la iglesia. Pero si usted viene todo descuidado, sin haber orado, sin haberse edificado espiritualmente, seguramente usted no va a poder usar los dones que tiene, porque estarán ahí apagados, estarán ahí sin fuerza. O sea, la iglesia que Dios quiere requiere de cada uno de los que estamos aquí espiritualmente firmes. ¿Para qué? Para que al venir a la reunión usted sea de ayuda y de edificación a otras personas.
Y no tiene que tener un ministerio diferente. Es aquello que Dios le ha dado, simple y sencillo. Lo que le ha dado a usted, que puede ser un don de sanidad, que puede ser un don administrativo, no sé. Una sola palabra puede cambiar la vida de un hermano. Cuando esa palabra tiene la unción de Dios. Cuando usted ha venido ya habiéndose edificado personalmente y seguramente, claro, a recibir, pero más que nada, listo para dar. Porque la iglesia no la edifica solamente el pastor. En Corintios dice, para que cada uno de los miembros, según el don que Dios le ha dado, y todos unidos en amor, seamos edificados en aquel que es la cabeza, en Cristo. Amén. O sea, si queremos un cambio, y yo sé que Dios está promoviendo un cambio en esta congregación, porque yo no puedo ir a otras congregaciones, porque a mí me puso Dios aquí. Amén. Pero el cambio debe iniciar con usted mismo. Para empezar, venga a la alabanza y sea uno más. Cuando usted viene, por ejemplo, digamos, no, es un solo ejemplo, pero hay muchos. Aquí en la reunión de nosotros, yo no sé cómo va a cambiar las cosas, pero Dios nos va a cambiar. Nos vamos a edificar. Venimos, hermanos, de una manera muy pasiva. Ustedes vienen de una manera muy pasiva a escuchar y que hable el pastor y nada más. Pero la reunión de los santos es mucho más activa. Pero se desactiva porque cada uno no viene edificado espiritualmente como para poder ejercer el don que Dios le ha dado. Y eso no se hace aquí, eso se hace en la casa. Eso se hace en los días donde no tenemos reunión. Y para empezar le voy a decir, si usted no está viendo los capítulos de... Porque hay dos reuniones en la iglesia, ¿no? Esta y la de los días miércoles que transmitimos por el mismo Facebook. Si usted no está viendo eso, queridos hermanos, si usted no está mirando eso, está perdiendo lo que Dios está haciendo, lo que Dios está dirigiendo. ¿Cuánto tiempo tiene usted a la semana? ¿Cuántas horas tiene a la semana? 7 por 24. No sé cuánto será, pero son muchas. Y el domingo usted pasa aquí 2 horas y media, digamos. El día miércoles yo me he propuesto hacerlo 1 hora. De todas esas horas usted no puede invertir esas 3 horas. Y no puede invertir usted unas cuantas horas más en la semana para que cuando le toque venir a la reunión usted tenga algo que dar según el don que Dios le ha dado. Porque ese es el modelo de Dios. Y a nosotros se nos ha entregado un modelo tradicional fuera del orden de Dios. Y sabe que me alegro porque sé que Dios nos está dirigiendo al modelo de Dios. Y usted no me va a entender si usted no estudia la carta a los Corintios como hemos venido haciendo. Lamentablemente ya estamos en el capítulo 14. Pero también, por otro lado, gracias a Dios, en nuestra página de YouTube hay desde el primer capítulo, todo está. Así que si usted quiere y quiere invertir tiempo para su edificación, quiere invertir tiempo para su iglesia local, para que esta reunión sea muy diferente, amén. No porque vayamos a poner pantallas de televisión, no por eso. Porque usted va a venir y Dios, que todo lo sabe, va a mover a otro hermano que está preparado con el don que tiene y usted va a ser ministrado por ese hermano. Él va a venir y va a hablar por usted. Quizás usted está enfermo y lo va a sanar. Quizás usted está necesitado de una palabra de ciencia y va a venir y le va a dar. No sé. Pero en esta reunión nosotros vamos a ser realmente edificados. ¿Ok? Amén. Entonces, para empezar, yo le digo,
estudia la carta a los Corintios. Hemos venido haciendo una clase semanal. Los que no están viéndola, estamos más o menos, ya tenemos como 36 clases. Así que está bien retrasado. Pero le pido que haga el esfuerzo desde el primer capítulo. Yo estoy seguro que la verdad que no soy la mejor persona, no tengo los mejores dones, pero dentro de todo lo que está viendo ahí, usted va a ser edificado. Eso le garantizo. Quizás no lo voy a distraer mucho, quizás medio hasta se va a aburrir alguna vez, no sé. Pero de que ahí Dios está hablándonos. Dios nos está hablando. ¿Ok? Eso es como primera cosa. Hoy vamos a ver lo que Dios considera autoridades delegadas. Yo le puse otro término, si usted lo vio en su face, puse el carácter de las autoridades delegadas. Habíamos visto que la autoridad como concepto, Dios es el originador de todo, de toda autoridad. Y al final Él es la única autoridad soberana en este universo. Todas las demás autoridades, según el ámbito en que Dios le ha puesto como autoridad, se debe a esa autoridad. Y la primera cosa que debe tener una autoridad que funge como autoridad, y en esto no solamente estoy hablando de los cristianos, ¿verdad? Porque Dios no es Dios de los cristianos, es Dios del universo. Amén. Aún los cristianos tienen la ventaja, o sea, de que están conociendo un poco más al autor de la autoridad. Y nosotros somos los que mejor pudiéramos hacernos autoridad. ¿Ok? Y aquí en la iglesia, hermanos, la autoridad máxima de la iglesia es Cristo, es la cabeza, ¿no? Pero Dios mantiene la unidad y la coordinación en la iglesia a través de autoridades humanas. ¿Ok? No todos escuchamos de la misma manera a Dios. Y Dios tiene personas que Él ha dotado con un don para ponernos como autoridad. ¿Ok? Y esto, como les digo, está en todo. Está en la familia, está en la empresa, está en todo lugar, ¿no? Está en la escuela. Autoridad existe en todo lugar. Y el que está en autoridad es el responsable de que ese cuerpo, ese ámbito donde él ejerce la autoridad, tenga éxito. Y para eso necesita saber cómo ser autoridad, ¿no? Amén. Entonces nosotros, hermanos, que tenemos posiciones de autoridad, necesitamos estar atentos a esta enseñanza para ser mejores autoridades, ¿okay? Para llevar mejor adelante todo ámbito donde ejercemos nuestra autoridad. El hogar, la empresa, como les digo, no es gritando más fuerte que el papá va a ejercer autoridad en su casa, ¿no? Ni la mamá, ¿verdad? Es más, cuando la mamá tiene que gritar es que su autoridad está bajando de nivel. Si usted tiene que gritar para que le obedezcan, su autoridad está mermando. Usted necesita escuchar esta palabra. Y usted puede retomar la autoridad con estos principios. Así que le pido que estemos muy atentos a todo lo que vamos a hablar. ¿Ok? Vamos a ver, en primer lugar, si usted está notando, 3 requisitos para ser una autoridad delegada, ¿verdad? En las anteriores enseñanzas hemos hablado de cómo ser una persona que está bajo autoridad, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud hacia las autoridades? Hoy vamos a volcar la tortilla. Vamos a ver cómo yo voy a hacer bien mi trabajo de autoridad. La mamá con los hijos, el padre en el hogar, el gerente en la empresa, el presidente en el país, donde quiera que sea. Estos principios funcionarán.
Lamentablemente, pues este mundo está alejado de Dios y los principios que Dios tiene, a muchos no lo conocen. Pero estos principios les va a servir a todos. Y al final de cuentas funcionarán. Usted va a tener un hogar más ordenado, un hogar firme. Porque ¿sabe qué? El que es autoridad es el responsable. Si usted es el papá, no solamente es el que tiene la autoridad, que todo puede mandar, sino que usted es el responsable del éxito de ese hogar. Si usted es una mamá, usted es responsable de la educación de los hijos, etc. ¿Amén? Ok, así que vamos a ver 3 requisitos. Y el primero es, uno debe saber que toda su autoridad viene de Dios. La primera cosa que usted tiene que entender es que toda autoridad viene de Dios, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Ok. Vamos para adelante. En Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿verdad? Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso el mundo está haciendo tanto relajo, tanta confusión. Ahora la mamá puede tener autoridad más que el papá. Y no es una cuestión de que vale más el que es autoridad. Es cuestión de que el que es autoridad tiene algo que Dios puso. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer diferentes. Queridos hermanos, somos distintos. Tenemos una forma, o sea, nos formó diferentes. Entonces, en casa donde está el papá, ¿verdad? Ahí el papá tiene que ser la autoridad. Y la esposa sométase a su marido. En los hogares donde no está el esposo, la mamá es la autoridad, ¿verdad? Y la mamá también puede ejercer esto, porque Dios lo puso. Aquí dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Ok? Y tiene usted que saber, cuando usted da autoridad, que usted representa a Dios mediante el ejercicio de esa autoridad. Cada vez que usted ejerza un poco de autoridad, usted representa a Dios. Sus ideas, sus opiniones, no importa. Usted debería representar a Dios en todo lo que hace. Ni el hogar, ni el mundo, ni la iglesia, hermanos, ninguno de esos es nuestra autoridad. No tenemos ahí autoridad absoluta. Lo que hacemos es ejercer la autoridad de Dios. Por ejemplo, el policía o el juez, hermano, ellos hacen cumplir la ley, ellos no escriben la ley. ¿Ok? Son ayudantes para hacer cumplir una ley que está por encima. De la misma manera, encima de todas las leyes está la autoridad de Dios. Y el Dios bondadoso nos dio sus leyes en su palabra. Y si hubiera una constitución política del mundo, yo diría, esa es la Biblia. ¿Ok? Entonces, el ejercer bien la autoridad no depende que uno sea muy capaz, que uno tenga ideas innovadoras, pensamientos excelentes. Depende de cuánto conocimiento tenemos de la voluntad de Dios. Depende de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios, porque somos un representante de Dios. Y no podemos ejercer esa autoridad a nuestro arbitrio, como algunos hacen, como lamentablemente ha hecho el hombre, el marido, el machista, ¿verdad? Y los machistas, hermanos, no tienen buenos hogares. Por ejemplo, si toda autoridad viene de Dios, digamos que, pongámoslo en el plano de una compañía. En una compañía está el gerente y, digamos, hay que firmar un contrato en otro país. Lo que hace la empresa, manda a un delegado, ¿verdad? Ese delegado no puede firmar un compromiso sin consultar con su autoridad, ¿sí o no?
No puede. Sí. No debe. No tiene autoridad para eso. Así nos pasa a nosotros. Todo nuestro ejercicio de autoridad debe venir como una representación de Dios. Por eso necesitamos, como un requisito, conocer la voluntad de Dios. El que es autoridad no se representa a sí mismo, se representa a Dios. Por eso cada autoridad necesita profundizarse en las cosas espirituales hasta que todo lo que sabe provenga de Dios. Y ahí será un mejor. Ahí llevará el éxito a su hogar, llevará el éxito a su empresa, llevará el éxito a un país, aún en medio de tanta confusión que hay. Segundo requisito de la autoridad. ¿Se acuerdan cuál es el primero? Saber que la autoridad viene de Dios. Por lo tanto, si yo voy a ejercer autoridad, soy un representante de Dios y tengo que hacerlo bajo su voluntad. Número 2, la autoridad debe aprender a negarse a sí mismo. ¿Ok? Mientras la autoridad no conozca la voluntad de Dios, debe guardar silencio. Hay un pasaje en Deuteronomio 18:20, por ejemplo, habla, el profeta dice que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Era terrible. El profeta era alguien que tenía también otro representante, ¿verdad? De parte de Dios. Pero si él hablaba en nombre de Dios, usando el nombre de Dios, usando la autoridad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios no le mandó a hablar, era terrible. ¿Okay? Ustedes van a ver ahora que ser autoridad no es cualquier cosa. Es muy... Hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, hermanos, la autoridad, por este hecho de que siempre va a representar a Dios, no siempre va a ser popular, no va a estar exento de presiones. Pero una autoridad debe saber soportar las presiones. Es una de las cosas que Dios tiene que hacer en nosotros, los que estamos en alguna manera en autoridad. ¿Recuerdan, por ejemplo, cómo fracasó Saúl? Aquí tengo. Cuando Samuel le había dicho a Saúl que espere a que venga el profeta, ¿no? Pero estaba ahí Saúl, estaba su ejército y los filisteos se estaban reuniendo en contra de él. Y para entrar en batalla, ellos tenían que hacer un sacrificio. No sé, bueno, eso no nos concierne ahorita, ¿verdad? Tenía que haber un sacrificio, pero el sacrificio lo tenía que hacer el profeta Samuel. Y Samuel le dice a Saúl: espérame, no hagas nada. Por eso le digo, si yo no sé la voluntad de Dios, espere. ¿Y qué hizo? Se desesperó porque los filisteos parecían mucha gente, parecía que ya se los iban a comer vivos, y su gente, la gente de Saúl, se le desertaba. Pero Saúl estaba mirando con ojos naturales. Él no estaba viendo que su victoria no iba a ser por su gente, sino porque Dios estuviera con él. ¿Y cómo está Dios con nosotros? ¿Cuándo está Dios con nosotros? Yo escucho decir, sí, Dios está conmigo. No, Dios está contigo cuando tú estás en obediencia. Dios está contigo cuando tú estás en obediencia a Él. Él no va a respaldar tu desobediencia. Entonces, ¿qué dice? Entonces Samuel dice, ¿qué has hecho? Le dijo Samuel. Samuel fue y él había hecho el sacrificio. Y ustedes saben que eso era grave en la ley. Eso no era permitido por la ley. Pero como vino la presión, y ahí es donde Saúl fue desechado. Muchas autoridades van a ser desechadas cuando
no pueden aguantar la presión. Y en vez de hacer la voluntad de Dios, hacen lo que, como Él no, lo que el pueblo, lo que la situación quería, ¿verdad? En la siguiente vez que desobedece, su pretexto fue: el pueblo perdonó a las ovejitas, ¿verdad? Él se dejaba dominar por el pueblo, pero la autoridad, ¿por quién debe ser dominada? Si vale el término, por Dios, porque mi autoridad es una representación de Dios. Entonces dice, Samuel llegó, dice, y dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, dice, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¿Y qué le dice Samuel? Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Él no supo negarse a sí mismo. Él fue presa de sus nervios, de su, no sé, de lo que veían sus ojos, su falta de fe. Por eso les digo, uno no siempre va a ser popular, pero todos estos pensamientos, ideas personales deben ser acallados, hermano. Amén. Nuestras iniciativas deben ser sometidas primero a Dios. Y este era un problema de Jeremías. En el tiempo de Jeremías, todo el pueblo se había desviado porque los profetas se habían desviado. ¿Por qué? Porque los profetas que ejercían la autoridad, a ellos profetizaban lo que al rey le gustaba, lo que al pueblo le gustaba. ¿Ok? Ellos hablaban según lo que le gustaba a la gente. ¿Para qué? Para que la gente estuviera bien con ellos. Si usted ve la historia de Jeremías, a Jeremías, wow, lo metieron en la cárcel, casi lo apedrearon. O sea, Jeremías estaba firme en lo que Dios decía. ¿Y qué pasó? Mira, lo que dijo Jeremías, todo se cumplió. Y le dice, me dijo entonces Jehová, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. La autoridad representa a Dios, como les digo, y sus sentimientos personales deben ser acallados. En Números 20, ¿recuerdan? Cuando el problema de que no había agua, dice, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo en Cádiz, y allí murió María y fue sepultada, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué dice? Habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Mire, para Dios, nosotros necesitamos prestar atención a lo que dice. Toma la vara, reúne la congregación, y aquí dice, habla a la peña. ¿Pero qué hizo Moisés? Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta aquí estaban obedeciendo. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Aquí empieza Moisés a externalizar sus sentimientos y no los sentimientos de aquel a quien él representa, de Dios. ¿Y qué pasa? En el versículo siguiente dice, entonces alzó Moisés su mano
y golpeó la peña. Estaba tan enojado que no le abrió la peña, sino golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero ahí inmediatamente dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Solo por eso, hermanos, es terrible entender que cuando yo estoy en la función de la autoridad que tengo, como Dios me la delegó, y todos tenemos, hermano, todos tenemos, hasta las mamás tienen autoridad, debemos de representar a Dios, debemos de representar el sentir de Dios. En este caso, Dios no estaba enojado, pero Moisés sí estaba enojado. Entonces Moisés, usando su autoridad, la autoridad que Dios le había dado para el pueblo, se enojó. Y al enojarse, estaba representando a un Dios. ¿Cómo veían ellos a Dios? Enojado. ¿Y Dios estaba enojado? No. ¿Moisés estaba representando bien a Dios? No. Y miren, por esa razón, Moisés no entró a la tierra prometida. Ni Aarón ni Moisés. Ustedes no van a entrar, porque no han sabido representar. Hasta aquí Moisés, hermanos, siempre fue tremendamente bueno. Pero ¿sabe? El problema es que cuanto más alto estamos en autoridad, es más fina la obediencia que tenemos que tener, más exacta. A Saúl lo desecharon porque se adelantó a ofrecer el sacrificio. A Moisés por enojarse y golpear la peña y decirle rebeldes, representando mal a Dios. Hermano, yo le huyo a ser autoridad, y así debe ser nuestro sentir, como vamos a ver, porque no es fácil, es difícil, y cualquier cosita nos va a hacer allá. Amén. Ok. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros ser quebrantados, tratar nuestro carácter. Debemos morir a nosotros mismos, porque en nuestras fuerzas será muy difícil ser una buena autoridad. Amén. Dios muchas veces nos trae situaciones difíciles porque está trabajando en nuestra vida. Amén. No es necesario que una persona que le han magullado su pierna, no es necesario decirle que ande despacio. Dios a veces hace eso, nos detiene a veces en lo que más queremos, porque nosotros estuviéramos 100 kilómetros adelante. Pero Dios no nos hace avanzar hasta primero no tratar con nuestro carácter. Amén. Primero va a tratar con cada uno de ustedes y yo, antes de que esta congregación sea transformada totalmente. Y Dios lo va a hacer. Pero usted y yo somos los responsables. Y Dios va a tratar con nosotros. ¡Qué glorioso! Cuando yo entendí lo que Dios estaba haciendo, me gozo porque hay algo distinto que va a venir a esta tierra, y de eso vamos a ser parte. Tercer punto. El segundo es: uno debe aprender a negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no es mi reacción, es lo que Dios piensa de cuando soy autoridad, cuando estoy ejerciendo autoridad. 3. Ustedes deben estar diciendo: esto es muy lógico. Deben mantener constantemente comunión con el Señor. Cada vez que usted va a ejercer autoridad,
debe andar en comunión con el Señor, porque si no se va a equivocar. Cuando mayor sea tu comunión con el Señor, más te parecerás a Él, nuestros pensamientos estarán más acordes a su voluntad, ¿verdad? Y con más claridad veremos, hermanos, nuestras faltas. No se puede aparentar delante de Dios. Amén. Qué grave problema es cuando nosotros emitimos un juicio sin estar seguros de qué es la voluntad de Dios. Y especialmente cuando estamos en una posición de autoridad. Jesús nos da una muestra. Miren Jesús, lo que dice Jesús. Por ejemplo, Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Miren a Jesús. Jesús es un modelo de nosotros que estamos bajo autoridad. El Padre es un modelo de autoridad. ¿Ok? Y Jesús, como alguien que está bajo autoridad, decía: yo no puedo hacer nada por sí mismo, por mí mismo. Solo lo que veo hacer al Padre, solo lo que el Padre me muestra, eso hago. El versículo 30 dice, vuelve a decir, o sea, esto está en todo el Evangelio de Juan. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cómo juzgaba? Dice: según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa es la actitud de cualquier autoridad, en donde quiera que tú estés. Porque no estás actuando por ti, estás actuando por el Padre, por Jesucristo, tu autoridad, ¿verdad? Porque a Él le rendimos nosotros. Bueno, el problema de hoy es que los siervos del Señor somos demasiado grandes, demasiado hábiles, demasiado osados, y llegamos a ser demasiado arrogantes. Nos atrevemos a decidir, ¿no?, y hablar sin haber oído a Dios. ¿Ven? Tenemos que tener comunión. ¿Qué es comunión? Vivir continuamente en la presencia de Dios. No de vez en cuando, o solo cuando hay que tomar una decisión. Lo que hablé al comienzo acerca de cómo venir a la reunión. Debemos estar, o sea, no podemos vivir el domingo santificados, o antes del domingo, no, todo el tiempo. Y el domingo, en la reunión de la congregación, ahí sí vamos a ser edificados, y vamos a edificar, y vamos a usar nuestro don. ¿Sabe qué? Cuando una persona que está en autoridad interrumpe su comunión con Dios, debe dejar de funcionar como autoridad. Debe levantar las manos en ese momento. Un consejo a todas las personas que están ejerciendo autoridad, como les digo, en todo ámbito: no pelee por su autoridad, no trate de establecer su autoridad, no. Porque si Dios lo ha puesto como autoridad, no debe disputar con los hombres. Amén. No insistan que otro le escuche. Si llegan, déjenlos cerrar. Si no se someten, déjenlos ser insubordinados. Si insisten en seguir su propio camino, déjenlos. Porque Dios los va a poner en cintura. No digamos nada en favor de nuestra propia autoridad, hermanos. Si Dios nos la dio, al desobedecernos, desobedecen a Dios. Cuanto más Dios nos da, más libertad concedamos a la gente, porque los que tienen sed de Dios vendrán a nosotros. David, hermanos, fue ungido rey desde chico. Hermanos, él no movió su mano para instituir su propia autoridad, aunque se le dio varias veces la oportunidad, ¿verdad? Saúl estuvo en sus manos, él no lo hizo. Él dijo: si Dios me puso aquí, Dios va a sacar al que está en autoridad. Cuando Él lo saque, yo voy a ungir.
Pero hasta mientras yo no voy a mover un dedo para ponerme como autoridad. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted tiene que gritar, cuando la mamá tiene que gritar en la casa para que sus hijos le obedezcan, está perdiendo autoridad, no tiene autoridad. Eso no es una demostración de autoridad. Y sabe que usted no va a ser mejor autoridad gritando más. Usted escuche lo que estamos hablando. Anótese y hágalo una realidad en su vida. Y en esta tercera, mantenga una constante comunión con Dios. Usted le va a ir mejor con sus hijos. ¿Ok? Entonces, no digamos nada en favor de nuestra autoridad. Dejemos que Dios, a través de nuestro... O sea, el problema es cuando tenemos que gritarles a las personas, es que nosotros no hemos seguido a Dios. Y al no seguir a Dios, nos hemos equivocado mucho. La gente no quiere obedecer. O sea, si nosotros no cumplimos esos requisitos, estamos fallando en la autoridad y vamos a necesitar de la fuerza. Y cuando tenemos que usar la fuerza, es que ya nosotros hemos perdido nuestra autoridad. Pero si Dios nos dio la autoridad, hermanos, concedamos libertad a la gente. Y los que tengan sed de Dios van a venir a nosotros. Como le digo, David fue un gran comandante, un gran rey. Fue el mejor rey de Israel. Cuando David fue rey, el reino se extendió. Si ustedes saben un poco de geografía, el reino que le dejó David a Salomón fue muy grande. Bueno, casi podríamos decir una de las potencias mundiales en su tiempo. Él fue una gran autoridad. ¿Pero por qué? Porque él también supo someterse a la autoridad. Supo esperar, se negó a sí mismo. Yo sé que, o sea, no solamente esperó para ser rey, sino que el rey anterior lo quería matar. Y estuvo ahí cerquita 2 veces, ¿no? Todos dormidos. Y Juan le dijo, fabrícale, con mi lanza lo traspaso, no voy a tener necesidad de darle otro lanzazo. Pero David sabía que esa no era la manera de erigirnos autoridad. Hoy en día muchas personas se adelantan a tomar posiciones de autoridad y después sufren. Porque ¿sabe qué? Dios le toma más en cuenta a la persona que está en autoridad que a las personas que no estamos en autoridad. Como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a ver algunas características de Moisés, que fue un líder ejemplo. Falló en ese momento, pero Moisés era un líder tremendo. ¿Se acuerdan Moisés inicialmente cómo era? Cuando él fue formado en Egipto bajo la dirección del faraón, era un inmaduro, ¿verdad? Y cuando ya él mató al otro egipcio, al día siguiente 2 de sus hermanos estaban peleando y él dijo, los quiso separar. Y su autoridad, como fue rechazada. Y le dijeron, ¿quién eres tú para separarnos? ¿Quién te ha dado autoridad para venir a solucionar este asunto? Ayer has matado al egipcio. ¿Y qué tuvo que hacer? El intrépido Moisés, que de un golpe lo mató al egipcio, tuvo que huir, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿Cuánto tiempo duró el proceso de Moisés para volver a ser líder? ¿Cuánto tiempo huyó al desierto y estuvo con las ovejitas de su suegro Jetro? 40 años. 40 años él aprendió. ¿Por qué? ¿Por qué fue tanto? Porque después iba a ser el líder de una multitud en el desierto. Hermano, usted no sabe lo que es la obra que tenía que hacer Moisés. Moisés tenía una labor. Si a veces no podemos ni gobernar nuestra casa. ¿Sí o no? Hay gente que no sabe ni gobernar su casa, ni tiene éxito en su casa.
Y ya quieren ser grandes autoridades. Después de 40 años en la Universidad del Desierto, Dios lo llamó para que sea autoridad. Miren, en Éxodo capítulo 3, bueno, esta es la parte de cuando él, miren, ahí le dice, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como matarte ayer al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y se escapó. No tenía cero autoridad, ni para un pleito casero sirvió su autoridad en ese momento. Cuando había sido criado en Egipto, en la escuela de los reyes, porque el faraón tenía una escuela para gobernar. Pero una cosa es gobernar según el mundo y otra cosa va a ser gobernar según Dios. A Jesucristo, en una de las canciones dije: esta canción debería ser la que eres rey, decía. ¿Y qué es rey? Gobernante. Amén. ¿Y nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces debemos aprender a gobernar, mis queridos hermanos. Amén. Y la primera persona que necesitamos aprender a gobernar es a nosotros mismos. Por eso el punto era negarse a sí mismo, gobernar sobre sí mismo. Amén. Entonces, después de los 40 años, en el capítulo 3, Dios se le aparece en la zarza. ¿Recuerdan? ¿No? La zarza empieza a arder y no se consumía. Y Dios le dice: ven ahora, por tanto, dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Antes se creía muy machito para poner en paz a dos que se estaban peleando. Y ahora Dios mismo: ¿quién soy yo? Amén. De antes el intrépido Moisés ahora no quiere nada. Si usted lee cuánto discutió Moisés con Dios. Amén. Moisés, hermanos, discutió con Dios mucho. Y eso es lo que nos debe pasar. Nadie, yo le digo, no debe anhelar. O sea, está bien anhelar, dice la Biblia, puestos, pero no debe apurarse a tomar puestos de autoridad. Hoy en día todos los hombres quieren ser autoridad. El mandar, el estar en un lugar donde te obedecen, parece ser que es un lugar apetecido por todo el mundo. Pero yo le digo: tengan cuidado, tengan cuidado. Los hombres, hay hombres que quieren ser esposos. Y hay hombres que tienen 2 hogares o 3 hogares. Si no pueden ni con uno, ¿no? ¿Usted cree que esos hombres no sufren? Yo les aseguro, usted no sabe lo que pasa en su corazón, en su interior. Es grave, porque ellos mismos tomaron la decisión de ser autoridad. Al ser padre, ya eres autoridad. ¿Está bien? ¿Digo lo correcto? Ya. Porque ese hijo que has engendrado es tu responsabilidad. Algunas personas cuando vienen a entregar al Señor a su hijo dicen: ay, voy a entregarle al Señor. No, Señor. Venga a entregarse usted para poder cuidar a ese hijo que Él le entregó a usted. El cuidado de los hijos es responsabilidad de cada uno. Y usted viene a Dios a pedirle sabiduría, a pedirle ayuda para criar a ese hijo. Eso viene a hacer cuando entrega a su hijo al Señor. ¿Ok? Porque no le va a devolver al Señor lo que el Señor le ha dado, ¿no? ¿Cómo trató Moisés? Vamos a ver aquí en Números 12. ¿Cómo trató Moisés con la rebeldía? Miren el carácter de un líder. En el capítulo 12, ¿verdad?
Es el capítulo previo a cuando ellos enviaron los espías. Dice María y Aarón, ustedes saben, eran los hermanos de Moisés, hermanos mayores de Moisés, pero Dios había puesto a Moisés por líder, ¿verdad? Aarón fue puesto como sumo sacerdote, pero el líder puesto por Dios era Moisés. Y dice que ellos hablaron contra Moisés. Miren cómo Dios también actúa. Aquí vamos a mirar el global, porque así funciona la cosa. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Una mujer cusita era una mujer africana. Y bueno, era mal visto, ¿verdad?, que en el pueblo de Israel alguien se casara con alguien de otro lugar, de otra tribu. Aunque Moisés tuvo que tener mujer cusita porque él escapó al desierto, ¿verdad? Pero, digamos, no era como todos los demás, ¿no?, que tenían sus esposas dentro del pueblo, Entonces, ese defecto, podemos decir que se veía como defecto, fue el pretexto para hablar contra Moisés. Y dijeron, dice, ¿qué dijeron? Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. O sea, ellos dijeron, solamente Moisés habló por Dios, Dios también me usó. Recuerda que María era profeta y Aarón era el sumo sacerdote. Y dice simplemente ahí abajo, lo oyó Jehová. Cuando nosotros murmuramos contra la autoridad, puede ser que no me escuchen muchas personas, ni la autoridad misma, pero la autoridad máxima no se escucha. Ahí nos escuchó Jehová. Y luego ustedes conocen, ¿verdad?, toda la historia que Dios se presenta, ¿verdad?, y le hace que María sea leprosa, ¿verdad?, se vuelva leprosa. Y estuvieron ahí por una semana. Y lo que dice Dios es muy interesante, que Él le responde a esa pregunta. ¿Acaso no ha hablado también por nosotros Jehová? Y aquí le responde en el versículo 8, Dios le dice, cara a cara hablaré con Él. Y claramente, no por figuras. O sea, a ustedes les habla por figuras. A ustedes no les habla claramente, no les hablo, decía, es porque está hablando Dios, no les hablo claramente, pero a Moisés sí, cara a cara hablo con él. Dice, y verá la apariencia de Jehová. Y luego les dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Saben, hermano? Cuando nosotros somos autoridad, estoy hablando a los que estamos en posición de autoridad, ¿verdad?, en cualquier posición, Dios respalda nuestra autoridad, si estamos en obediencia. Amén. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, no defienda su autoridad. No defienda su autoridad. Dios lo hace. Él hace la cosa a su modo. Aquí lo hizo terrible, ¿verdad? Puso a la, ¿cómo se llama?, a su hermana María como leprosa. Amén. Entonces, la primera cosa que le pusieron, sabe que yo en este asunto de autoridad, yo he estudiado mucho porque yo veía que no tenía autoridad, ¿no? Que era un libro muy importante que me ayuda. O sea, realmente mucho de lo que estamos hablando es de aquel libro que Dios me mostró y que fue muy bueno. Es un libro de Watchman Nee que se llama Autoridad Espiritual. Y vi cómo de importante es tan necesario aprender de la autoridad. Hermanos, nosotros no nacemos sabiendo cómo hacer las cosas. Los maridos no saben cómo ser buenos maridos, cómo ser buenos padres.
Y gloria a Dios, porque eso nos hace ir a Dios. Pero si tú en vez de ir a Dios, haces como los demás, o sigues una tradición, te vas a equivocar. ¿Cómo ser autoridad? Dios te va a enseñar. Amén. Dios quiere enseñarnos, porque Dios quiere que hagamos bien su obra. Entonces, primero, no escuche. Moisés, hermano, ahí en esto no dijo nada. Él se cayó en 7 idiomas. Silencio, Moisés. Y los otros siguieron murmurando. ¿Y quién fue el que reaccionó? Dios. Y así va a ser. Si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios en el ejercicio de nuestra autoridad, Dios la va a defender. Y lo vamos a ver en muchos pasajes. Entonces, no nos defendamos. ¿Qué no nos defendamos? Aquí está Dios defendiéndole. Se encendió en ira. ¿Sabe por qué Dios se enciende en ira? No es que Dios es hormonal. No es que Dios es un iracundo. Cuando en la Biblia se escucha que Dios tuvo ira, es que Dios está viendo algo muy serio que se está transgrediendo. ¿Ok? Dios no es iracundo, se lo vuelvo a repetir. Dios es cabal en todas sus decisiones. Y cuando Él se aira en algo, es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque es algo crucial. El error es terrible. Y los que sufrimos por nuestros errores somos nosotros. Y Dios se enoja porque Él no quiere eso. Nos ama. Cuando tú ves a tu hijo que se está desviando, que se va a meter en drogas o cualquier cosa, ¿acaso no te da rabia? Así es la ira de Dios. No contra el hijo, sino contra la actitud del hijo, que lo va a llevar a hacer mal. ¿Ok? Entonces, hermanos, no nos defendamos. Pablo decía: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, les decía, o por el tribunal humano, y ni aún me juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. O sea, no peleemos con nadie. Si nosotros peleamos a nuestro favor, hermano, estamos perdiendo autoridad. Deje. Dios se va a encargar. Amén. Para eso necesitamos fe, amigos. Obviamente, para ser buenas autoridades, no se puede hacer nada en el camino del Señor sin fe. Nada sin fe. Tenemos que tener fe. Otra cosa, aquí me gusta. Miren cómo era Moisés, ¿no? Después de los 2 primeros versículos, el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Nosotros pensamos que una autoridad es un tipo fuerte, enérgico. Para Dios la palabra es manso, que habla de humildad y que habla de fortaleza de carácter precisamente. El manso, el hombre manso, verdaderamente manso, es un hombre que sabe dominarse a sí mismo. Y dice: luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3, y salieron ellos de verdad. Y ahí él fue el que lo defendió. Y sabe, miren, en vez de haberse enojado Moisés por toda esa murmuración, porque no dice la Biblia, ¿no? Pero yo me imagino que ellos extienden su murmuración. Cuando yo estoy enojado con una autoridad, muchas veces gano muchos adeptos, como lo que pasó después con Coré, que vamos a ver si hay tiempo. Aquí dice que Moisés, cuando Dios lo defendió, Moisés no dijo: qué bueno, ay,
darle otro de su mismo chocolate. No, Moisés dijo, clamó a Jehová diciéndole, estamos en el mismo capítulo 12, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Ese es el corazón de una buena autoridad. No aborrece a los que están. Usted nunca va a aborrecer a sus hijos. Los ama. Amén. Y como autoridad va a seguir amándolos. Pero más bien, si usted usa bien su autoridad, usted los va a edificar. Los va a hacer personas que van a ser felices, hermanos. Les va a traer felicidad. Amén. Dios oyó, Dios vio que era muy manso, tomó medidas. Miren lo que hizo Dios primero, viendo solo la vida de Moisés. Primero trató con el violento Moisés de Egipto, hasta que le bajó todos los humos, ¿no ven? Y saben, hermanos, Dios para ponerte en autoridad va a hacer eso. Va a bajarte todos los humos y te va a poner tierno y manso. Moisés era manso, más que todos, más que toditos, dice la Biblia. La autoridad es más manso. Nosotros podríamos decir, Señor, ¿cómo es eso? Si yo soy manso, ¿se me van a subir? No, pero era un manso que obedecía a Dios, era un manso dirigido por Dios, era un manso que amaba, o sea, era un manso que tiene las características que debemos aprender, hermanos, para poder ser buenas autoridades, para tener buenos hogares, para tener buenas familias. Miren el apóstol Pablo, cuando fue a Corinto, esto lo hemos visto en el estudio de Corinto, dice, y les dice, miren cómo llegó. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice, no, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y miren, y estuve entre vosotros, ¿cómo? Con debilidad y mucho temor y temblor. Él, hermanos, fue de una manera, no fue el gran apóstol Pablo, está llegando aquí y todos se van a poner en fila a obedecerme. No, fue mansamente. Mira a los tesalonicenses cómo les dice. Les dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermano, usted como autoridad debe ser así. Eso es la autoridad. En 2 Corintios les dice, miren lo que hablaban los corintios, dice, porque la verdad dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Miren cómo lo miraban a Pablo, porque Pablo era manso. Todos pensamos que Pablo era, porque él fue el perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pensamos que era un carácter terrible. Pero miren, en presencia, en vivo, podemos decir, era manso. Amén. La autoridad, hermanos, que se consigue peleando, no es la que Dios da. No es la que Dios da. Como les digo, cuando veo una mamá que para que sus hijos le obedezcan tienen que andar gritando, estamos en presencia de una autoridad mermada ya. La mamá debería hablar normalmente y sus hijos obedecer. Ahí se ve que esa mamá cumplió estos requisitos y está haciéndolo bien. Tiene una verdadera autoridad. No necesitan nada de lo que el mundo dice, ¿no? Ser un magnífico, ser un excelente, ser un, no sé, tener varios títulos, ideas geniales, una persona elocuente. No necesitamos nada de eso. Eso es una autoridad en la carne. En el espíritu es un hombre manso, pero sí lo tiene la autoridad. ¿Y sabe qué?
esa autoridad del hombre manso y tierno la respalda Dios. La otra autoridad, Él tiene que hacerse respaldar. Por eso hay tanta cosa, ¿no? Para que se mantenga una autoridad. Mucha, la fuerza pública, la policía, el ejército, no sé qué necesitan. Pero Dios, cuando Dios pone autoridad y cuando la autoridad se somete a Dios, por eso el reino de Dios se va a extender, no se preocupen. Dice, y cuando se haya suprimido toda autoridad, entonces vendrá. Pero primero es necesario, dice 1 Corintios 15, que toda autoridad sea traída debajo del Hijo. Y después el Hijo mismo, junto con todos eso vendrá. Bueno, ok. ¿Cuál es una credencial de la autoridad? Una credencial importante. La revelación. La autoridad debe entender los enigmas. ¿Sabe qué? Una de las cosas que quieren todas las autoridades, y miren, esta es una triste realidad de las autoridades en el mundo, autoridades políticas estoy hablando. ¿Sabe de qué se rodean las autoridades políticas? Nos sorprendemos de brujos, de chamanes, de gente que trae. ¿Por qué? Porque la autoridad quiere saber lo que va a pasar. El problema es que van a una fuente equivocada. Gracias. Van a una fuente totalmente equivocada. Pero nosotros tenemos la bendición de poder llegar a la fuente correcta. Si nosotros vivimos un evangelio real, Dios nos va a hablar, nos va a mostrar. Amén. En el capítulo 12, seguimos en la historia de Aarón y María. ¿Qué dijo Dios? Está hablando Dios. Dios les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, sueños y hablaré con él. Aquí quiero. Esto es lo que no hacían ellos. Oíd mis palabras, dice Dios. Óiganme. ¿Sabe? Dios habla. Está hablando todo el tiempo. El problema no es que Dios se ha quedado callado. El problema es que nosotros somos sordos. Nos hacemos sordos. Pero Dios quiere darnos su revelación. Amén. Él les dice, ustedes dicen, solo por Dios habló Jehová. Y aquí les dice, yo a Él le hablo cara a cara. Dice en el versículo 7, ahí les dice, ¿lo ve? Le apareceré en visión y en sueños hablaré con él, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cuál es? ¿Cómo le dice a Moisés? Fiel. Y ser fiel nos abren los oídos. Cuando somos gente de fe, la palabra fiel quiere decir de fe. Cuando somos gente de fe, y yo le voy a repetir mi concepto de fe. Los cristianos hablamos mucho de fe, estamos equivocados. La fe siempre tiene que ver con oír a Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué? Por el oír. No es que yo tengo fe, vas a tener fe y vas a conseguir tu sueño. Perdón, no vas a conseguir tu sueño, vas a conseguir los sueños de Dios. Si quieres la fe de Dios. Amén. Hermanos, es así. A veces los otros, los que deben estar bajo autoridad, se creen que han escuchado más que la autoridad. Los hijos creen que saben más que los papás, ¿no? Estos viejos que no saben ni usar su celular. Yo ya he ido y ya he vuelto, dicen los niños, los hijos. Igual que Aarón y María, ¿acaso no hablaba Jehová con nosotros? Amén. ¿Saben, hermanos, el valor del hombre delante de Dios no se decide por el criterio de otros, ni siquiera por su propio criterio? Pablo decía, ni yo me juzgo a mí mismo.
Se calcula por la revelación que recibe de Dios. El valor de un hombre, hablando de utilidad para el reino de Dios, se calcula por la revelación que sigue. Amén. Debemos prestar atención a nuestro estado delante de Dios, hermanos. ¿Cómo estás delante de Dios? Si Dios te habla cara a cara, nadie te puede excluir. Vas a ser importante donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas te van a querer oír. Si usted supiera cuánto dinero gastan estos presidentes en esos chamanes y demás, charlatanes. Aviones los traen y tienen unos sueldos, nada. ¿Por qué? Porque el hombre quiere saber lo misterioso. Que la iglesia es la que puede saber lo misterioso, pero siempre sujeta a Dios. Pero no podemos saber la revelación de Dios viviendo una vida descuidada. No podemos vivir una vida descuidada. Debemos vivir una vida de obediencia siempre. Amén. Aquí Dios dijo, testificó por Moisés: mi siervo Moisés es fiel. Ahora, mis hermanos, cada vez que Dios revela algo a uno, nosotros tenemos que saber qué hacer con eso. Y si nosotros nos descuidamos, Dios quita su revelación. Pero si yo estoy funcionando según algo que Dios me dijo, Él me va a defender. No tenga duda, va a defender aquello. Pero si yo estoy haciendo mi voluntad, no tiene por qué defenderme. Y la otra cosa, si yo no permanezco en comunión con Dios, se va a ir la revelación y voy a perder mi autoridad. Y no estoy hablando solo de mí, estoy hablando de todos los que estamos, los papás, mamás, etc. ¿Ven? ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? No sé por qué hablarían, ¿no? Se enojarían con él. ¿Qué pasaría? No sabemos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Para Dios, hermanos, era terrible esa rebelión. Para Dios es fuerte la rebelión. Se fue la nube y ahí está María, leprosa. Y la nube se apartó del tabernáculo y María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque hemos pecado. Locamente hemos actuado. Aarón reconoció. Y Moisés oró por María. Miren, María lo había criado a Moisés. ¿Se acuerdan que ella fue a la arquilla, ¿no? En el río Nilo. Y cree que o sea, no por ser la mamá de una persona tienes autoridad en tu relación con esa persona, pero no puedes inferir en su autoridad, ¿no? Quizás cuando era niña ella era autoridad. Amén. Hermanos, la exhortación, ¿no? de Dios es esa, ¿no? Ten cuidado. Y Moisés cumplió, pues, ¿no? Él era manso, él no juzgó, no hizo nada, él simplemente obedeció. Y oró: te ruego, Dios, que la sanes ahora. No tenemos que tener espíritu juzgador. ¿Qué hora es? 12 menos 4, 12 menos 10. No sé si nos hemos pasado de tiempo, pero lo que no quiero es alargar demasiado esta serie. Pero, hermanos, sí, aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Yo quisiera que reflexionemos mucho de lo que estamos hablando.
Dos cosas en este día que yo quiero que todos nosotros tengamos bien en cuenta. Uno, Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere reformar esta congregación. Pero no se trata de hacer cambios físicos, de poner en liderazgo a alguien. No, se trata de los corazones de cada uno de nosotros. Usted va a venir, espero, el próximo domingo, puntual, con su corazón a alabar a Dios. ¿Sabe qué? A veces, yo que he estado aquí también, en la actitud de una persona que viene y alaba a Dios así, a nosotros, ustedes son de la alabanza, ¿cómo inspiran? Y eso se va retroalimentando y empezamos a tener una alabanza gloriosa. Dios empieza a edificar la iglesia. Desde ahí, cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, ya se ha preparado en oración. Pues los que oran en lenguas, como dice en el capítulo 14, han hecho eso, porque es un recurso, mi hermano, es un don. Los que no tienen ese don, oración todo el tiempo, buscar, no todo el tiempo, todos los días, ¿no? Tener su tiempo, su caminar. Y en obediencia siempre, ¿verdad? Y si nos equivocamos, tenemos para pedir perdón y rectificar. Dios es un Dios perfecto que vino a hombres imperfectos para perfeccionarlos, no para juzgarlos. No, sabe que somos imperfectos. ¿Amén? Pero cuando nosotros no somos tercos, si no somos blanditos y reconocemos nuestras faltas, Él nos perdona. Y nos vuelve a dar más oportunidad y nos va transformando en ese caminar. Hermanos, aquí hay mucho conceptualmente. Póngalo en su mente y pídale a Dios ayuda para ser autoridad. Ayuda. Usted va a recobre la autoridad de Dios en su vida, su familia, en su trabajo, en todas las áreas. Pero no es con vara, no es con desesperación, es buscando estas cosas. Amén. Buscando con mansedumbre, con sabiduría de Dios, con revelación de Dios. ¿No? Siendo benigno. Recuerda que la benignidad es una cualidad. Los 3 requisitos. Primero, saber que la autoridad viene de Dios. Número 2, aprender a negarse a sí mismo. Porque no podemos ser nosotros, sino que sea Dios cuando se trata, estoy hablando cuando se trata del momento en que estamos ejerciendo la autoridad. En ese momento no somos nosotros, somos representantes de Dios. Y tercero, la comunión con Dios debe ser constante. Amén. O sea, de hecho, esto debería ser lo normal para todos, ¿no? Perder la comunión con el Señor no debería ser nunca. ¿Ok? Y si hay algo que está estorbando su comunión con el Señor, usted nunca va a poder ejercer bien la autoridad. Y donde usted sea autoridad, eso no va a funcionar, eso siempre va a estar mal. Oremos al Señor. Porque yo creo que esto es muy importante. Esto nos trae a un caminar diferente. Les recuerdo, Dios está reformando su iglesia y usted es responsable. Usted es parte de esta congregación. Usted es parte de la iglesia del Señor. Transforme su manera primero de venir a la casa de Dios. Vamos a venir a dar, porque ya estamos edificándonos en la casa, y allá alguien puede estar necesitando de los dones que yo tengo. Así venga,
¿Está bien? No venga a criticar que la alabanza, que no hay unción. Venga usted. Por ahí usted es la clave. Por ahí no está aquí, no está en nosotros. Porque sabe que no, cuando uno mira a las personas, no ve a nadie, ¿verdad? Alaba a Dios, pero está desmotivado. Pero cuando hacen, porque entonces la alabanza es una cuestión congregacional. La alabanza en el corazón podemos tenerla todos, pero cuando es alabanza que se habla, es hablada, es cantada, es una cuestión congregacional, no es personal. Igual cuando venga a escuchar la palabra, venga a dormirse, venga preparado, venga con esas ganas de que Dios le hable. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, que esa labor que estás haciendo, Señor, que muchos no nos dábamos cuenta, Señor, pero que tú estás haciendo y que estamos seguros que tú lo terminarás, Señor. En este momento te pido que tú traigas convicción a los corazones, primeramente a mis hermanos aquí en la iglesia, también a todos aquellos que están mirando, sabiendo que el ser parte de la iglesia, no hay miembros pasivos, Señor. Todos somos miembros activos. Y no hay miembro que no tenga una función. Todos tenemos una función, que quizás nadie la ve, pero que tú sí la ves y tú te alegras y te gozas. Cuando nosotros, Señor, estamos preparados para que aquellos dones que nos diste ministren a otros. Gracias, Señor. Cambia nuestra manera de venir, cambia nuestra manera de andar. Y ayúdanos a que no sean las apariencias las que nos muevan, que sean aquellas cosas internas que no se ven, pero que tú nos das testimonio a cada uno en forma personal. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les recomiendo, por favor, estudie el libro de de Primera de Corintios conmigo. En el YouTube está desde el primer capítulo, ¿no? Y siga los estudios de los días miércoles